Muchas gracias por este honor de presidir este panel con tan ilustrados y distinguidos profesionales que han participado hoy, ya que con cuyos conocimientos y experiencias nos han enriquecido enormemente. Y primero, doy gracias por ello. Y vamos a proseguir para concluir y obtener algunas recomendaciones sobre la influencia guaraní en la construcción de la nueva cocina del Chaco boliviano. En este sentido, voy a proceder a hacer una pregunta. La primera pregunta sería: ¿cuál es la influencia de la cultura, tradiciones y costumbres guaraníes en la gastronomía y cocina actual del Chaco boliviano? ¿Puedo ceder la palabra, por favor? Sí. Hola, buenas noches. La cultura guaraní es de las más antiguas vivientes del Chaco, y de los historiadores, de toda la literatura que encontramos, vamos a ver identificado al pueblo guaraní, a la nación guaraní, como el maíz. En guaraní se dice abati. Entonces, el maíz hace parte, como decían los historiadores, del oro del pueblo guaraní. Y con el maíz tenemos las harinas y todos los productos que vienen a prepararse con esta harina, y particularmente el cahuilli, que sería la chicha guaraní. Pero es importante verlo en el entorno cultural, porque para trabajar la tierra se hace un trabajo comunitario, esto se llama motino. Cuando acaba el motino, entonces hay posibilidad de compartir una comida. La comida que se comparte es el maíz. Cuando se empieza a compartir, empieza la fiesta. Eso se llama aretes, que si uno lo puede traducir, podría decir es el verdadero día. Ara es día y es el verdadero. Entonces, si hay maíz, hay motivo; si hay motivo, hay arete, hay fiesta. Entonces, el circuito cultural hace posible de que la presencia gastronómica del pueblo guaraní esté presente en todo el acontecer del Chaco, sin hablar de los otros productos. Cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas quisiera comentar? Hola. Apuntándome a los estudios que hemos realizado nosotros, específicamente fauna y peces. De hecho, la pesca es importantísima en la alimentación de las culturas originarias, y en este caso el tema, las culturas del Chaco. Entonces, la pesca es muy importante desde un punto de vista obviamente alimenticio, nutritivo, como un ingrediente importante de ingesta proteica, nada difícil de obtener, ni con problemas de cría y etcétera, como podría ser el ganado vacuno, porcino, etcétera. Es un recurso que está al alcance y ha estado siempre para estas culturas. Y además la pesca significa una transmisión de generación en generación de artes de pesca, de técnicas, de mitos, de leyendas sobre el origen de las especies, que siempre además han tenido una connotación de conservación, porque el sacar un espécimen, el extraer un espécimen
no solo es desde un punto de vista de saciar o de incluir en la dieta cotidiana este espécimen, sino que también es una convivencia con el entorno. Hemos trabajado mucho tiempo con grupos originarios, especialmente con Huenayec, que antes se los conocía como matacos, y ellos, por ejemplo, dentro de su cultura transmitida oralmente, antes de extraer los peces, piden el permiso al dios del río, a los dioses de los peces, para poder extraer y que además esté en un sentido armónico, porque ellos no necesariamente tienen que sacar cantidades para, si es que no lo van a utilizar en su consumo. Entonces, realmente el uso de la pesca en el Chaco tiene un sinfín de sentidos, y al margen de que esa actividad se haya vuelto comercial o en un sentido sobre pesca, ya por otro tipo de grupos que no necesariamente son los originarios, esta pesca es en armonía y además está confusionada con muchas tradiciones y mucho conocimiento de estas culturas. Entonces, para mí, el uso de los peces en la alimentación tiene una connotación mucho más allá de solamente la alimentación. Bueno, respecto al uso de los peces, creo que Soraya ya lo ha dicho prácticamente todo. Yo quisiera resaltar algo que ha mencionado el licenciado anteriormente, que también la pesca es básicamente una actividad comunitaria. El proceso de pesca, por ejemplo, como se ve en los grupos Choroti o Huití en el norte de la Argentina y en el sur de Bolivia, implica una preparación larga de todo el grupo de pescadores, implica un trabajo de coordinación, como ella dice, una relación estrecha con el dios o con el ser protector de los peces, implica todo un proceso cultural de racionalización en el uso de los recursos que me parece realmente importante destacar en el manejo de los recursos de los pueblos originarios en general y particularmente del pueblo guaraní. Solo para grabar en la memoria esto de los productos alimenticios del Chaco, allá nosotros manejamos muy natural, pero ya estando aquí uno se da cuenta de que no son tan conocidos estos productos. Por ejemplo, algarrobo, chañar y listol son productos alimenticios de todo el Chaco y nosotros los usamos de diferentes maneras, así como para distraerse masticando las vainas, como también preparando harina, haciendo chicha, o se hacen masas también, o se hacen masitas para viajar. Es decir, hacer el tapeque con una masita de algarrobo o una masita de chañar sirve para llevar alimento cuando uno va caminando lejos, y esa influencia alimenticia está en todo el Chaco, entonces no solamente de la nación guaraní, sino del criollo y de todo aquel que vive por allá. La segunda pregunta que queremos destacar es cómo rescatar, valorizar, desarrollar y difundir el uso y la aplicación de los productos de la cocina del Chaco a nivel tanto regional, nacional e inclusive internacional. Lo que hemos estado hablando todo este día es que necesitamos conocer más los productos del Chaco. Al parecer no son tan difundidos, excepto aquellos que son más famosos, como hacerse un chancho a la cruz, un ovejo a la cruz, hacer un churrasco, eso es conocido, como
como comer queso chaqueño, es muy difundido en todo el país. Pero estas otras cosas que hemos estado hablando, como por ejemplo esta torta de maíz cocida al vapor que se llama huitimimo en lengua guaraní, no es conocido y podría ser una comida que esté en la mesa de la casa o de cualquier preparación gourmet que puedan hacer, así como hojas, líquenes y hasta animales que son particulares del Chaco, ¿no? Como la variedad de peces que ahora nos mostraron los hermanos esta tarde, que tiene diferentes tipos de preparación y hay un tipo de maíz para cada comida, no es el mismo maíz para todas las comidas. Entonces no vayan a pensar que con la misma harina de maíz ustedes acompañan el mismo pescado. Cada pescado tiene un tipo de maíz con el que se lo come. Eso hace falta difundirlo, pero para nosotros también hace falta consolidar nuestros saberes, valorarnos, investigar un poco más, sistematizar esto y tener como un paquete para poderlo dar a conocer de una manera que no destruya la sabiduría local, no transgreda también eso que estaban diciendo de que tiene todo tiene que tener respeto. Para arrancar una flor hay que pedir permiso, así como para sacar un pescadito. Eso es respetar y creo que por ahí son los caminos que tenemos que ir construyendo en alianza conjunta, así como ustedes estudiantes, sus docentes, los directores, empresas, instituciones y nosotros los productores que tenemos que aprender a abrir nuestra mente también a otras maneras de pensar. Bueno, yo hablando desde la parte de los estudiantes, debemos tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de estos es la valorización. Nosotros somos la parte productora de la cocina, nosotros somos los que llega de la parte del productor hacia el consumidor. Nosotros somos ese punto importante, ¿no? Y como estudiantes debemos ver la valorización de los alimentos. Debemos tomar en cuenta que todos los alimentos que nosotros tenemos son importantes. Debemos rescatar esos alimentos nacionales, como tenemos el ají, como aquí mencionaron el maíz, también de la pesca, que tienen un pescado que influye mucho en la cultura guaraní, es el sábalo. Nosotros debemos valorar mucho esto y reflejarlo dentro de nuestra práctica. Nuestra vida laboral, bueno, desde mi punto de vista, no solo es generar monto económico, sino difundir la producción nacional y la valoración que nosotros le damos a nuestros productos. Eso tenemos que tener en cuenta como estudiantes y futuros gastrónomos, ¿no? Que nos encargamos de todo esto, de la producción de los alimentos hacia las personas en general, como ya ha pasado en Perú en estos momentos. Es el boom de la cocina mundial. Pero nosotros debemos rescatar mucho este punto, debemos hacer que nuestra gastronomía se resalte no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial. Eso debemos tomar en cuenta todos y no solo vanagloriarnos de las técnicas que muchas veces vemos francesas, españolas, sino valorar lo nuestro, valorar la cultura, valorar el arte y valorar la producción que nosotros tenemos, porque somos una mina de oro, pero mal explotada, mal utilizada. Gracias. Bien, buenas tardes. Para complementar lo que se ha hablado en la mesa, ¿recuerdan ustedes? Hasta mañana se les ha mencionado que tenemos una gran cantidad de tipos de maíz. ¿Alguien se acuerda cuánto era? ¿500, 300, 600? ¿Cuánto era? Teníamos alrededor de 1000 tipos de maíz. Imagínense. Bueno, eso se está conservando en el Banco Nacional. Probablemente de aquí a unas siguientes gestiones da, y es un reto para nosotros los bolivianos poder conocerlas y utilizarlas. Ese reto yo les lanzo a ustedes porque línea solo no lo va a poder hacer. Nótese que está siendo conservado el banco por una persona, un técnico,
imagínense, trabajar conmigo. Aparte de maní, tiene que conservar parui, maíz, que por cierto está por los 1500 que se está conservando, trigo, haba, arveja, frijol, es una gran cantidad. Entonces diría, no lo va a poder hacer solo. Y les lanzo este reto de que, así como el maní, los recursos genéticos que se tiene como Bolivia, nos falta estudiarlos desde el punto de vista para usarlos. Les lanzo ese reto. Gracias. Apoyando lo que indica el colega de Lineal, en nuestros viajes hemos ido aprendiendo mucho, hemos conocido mucho sobre el uso de los recursos naturales y realmente, aparte de los ingredientes, yo creo que es importante también conocer la experiencia que tiene la gente de nuestro país en el uso de todo este tipo de comidas y la preparación. Yo es primera vez que participo en este panel organizado por la Escuela Hotelera y me parece una excelente idea que hayan incursionado en este tipo de actividad utilizando los productos propios. Como recomendación en este caso, o como sugerencia, quizá podría ser que en otra ocasión se podría invitar a algunas señoras cocineras de estos grupos y hacer un intercambio de conocimiento y de las técnicas de cocina, que también sería súper enriquecedor. En las presentaciones de los estudiantes, ellos decían que habían investigado, que habían leído mucho, pero sería mucho más interesante que puedan compartir realmente con estas personas, tratar de que vengan unas 2 o 3 señoras cocineras, qué sé yo, y compartir, traer sus productos, etcétera, ¿no? Sería una sugerencia. Hay otro producto, volviendo al tema de las especies, que colegas botánicos, biólogos, están investigando y que está a punto de perderse porque ya no se está usando tradicionalmente, se ve muy poco, y es la jipa. La jipa es una especie prácticamente endémica del sur del país y que ya no se está sembrando y se está por perder ese pool genético de la jipa. Al parecer creo que hay una variedad de especies, están investigando, pero al mismo tiempo está siendo reemplazada por otros productos que son comerciales o rentables. Pero la jipa, que seguramente ha tenido una importancia en la alimentación de los grupos originarios, está por perder. Entonces habría que revalorizar esta especie también en el uso culinario. Del turismo, ecoturismo y de la gastronomía del Chaco boliviano. Esto de hacer turismo es un asunto de inversiones y tiene que haber la suficiente energías empresariales para hacer estas inversiones. El Chaco carece de estas inversiones turísticas, pero tal vez es porque muchas cosas se desconocen o no se les da el valor necesario para convertirlo en una oferta turística. Como ustedes han podido apreciar en estos días, el Chaco no es ese desierto que uno se imagina cuando le dicen Chaco. Tenemos una infinidad de colores, sabores, aromas
que siempre quieren ser explorados y en el mejor de los términos explotados, ¿no? Pero sí hace falta una mirada así empresarial que tenga capacidad de inversión. Obviamente en estas alianzas con las organizaciones indígenas, con las asociaciones de productores, los municipios y todos los actores sociales presentes, hay que desarrollar la cultura turística, y eso de recibir gente, capaz que nosotros lo hacemos así como que así somos, ¿no? En la cultura guaraní eso de ser anfitrión es una característica cultural, estamos siempre recibiendo gente, pero administrar ya una empresa, una iniciativa turística, y creo que necesita de este tipo de alianzas estratégicas, y sobre todo empezar a mirarlo al Chaco con estos ojos, ¿no? Que tiene que ver con recuperar estos saberes y conocimientos, pero también el de poder proporcionar fortaleza a estos modos de vida, y que sea posible vivir bien, vivir tal como somos, como queremos vivir, y vivir bien, y con esa fuerza que tenemos de nuestra cultura poder recibir al visitante en las mejores condiciones. Los que conocemos el Chaco sabemos que indudablemente tiene unos valores turísticos impresionantes, paisajes, cultura, flora, fauna. Desde el punto de vista de la fauna de peces, por ejemplo, existe un potencial muy interesante para el desarrollo de actividades turísticas relacionadas con actividades de la pesca y la pesca deportiva principalmente, que se desarrolla ya con bastante éxito en algunos otros países, principalmente en Argentina y en algunas otras regiones de Bolivia. Hay un tipo de pesca que no tiene impacto prácticamente sobre las poblaciones de peces, la pesca de mosca con devolución, que es un ejercicio sumamente interesante para que la persona que la practica. Implica una relación sensacional con la naturaleza, implica la participación de guías locales, por ejemplo, para el conocimiento ecológico tradicional, como se llama, que es el conocimiento de los hábitos de los peces, de los lugares donde se encuentran, y esa interacción entre turista y los pueblos originarios crea una transmisión de conocimientos, una recuperación de conocimientos fundamental. La pesca deportiva con devolución, además, implica que después de la captura el pez es liberado inmediatamente. Se utilizan anzuelos que producen muy poco daño en los peces. Hay especies sumamente interesantes como el dorado, que se ha presentado, que se ha exhibido en la presentación en la primera diapositiva. Es un pez sensacional para la pesca deportiva. O hay otros peces como el surubí que tienen las mismas capacidades. Lo interesante además es la relación que se puede establecer entre las culturas locales y los visitantes a la región del Chaco. Muchas gracias. Le pedimos al licenciado Franklin Bustillo, por favor, hacer conocer las conclusiones de este panel. Bueno, en primer lugar debemos destacar el hecho, como lo han mencionado, de que el Gran Chaco, y en especial el Chaco boliviano, es un territorio donde habitan poblaciones antiguas, vivientes, que se han basado en gran parte, por ejemplo, en la cultura del maíz, que se ha denominado inclusive en guaraní el oro de los guaraníes. También tiene una característica comunitaria, y que el acto de consumir o de pescar no es simplemente un acto de consumo meramente material, sino que también tiene una connotación espiritual,
cultural, tradicional, y hace relación a un consumo no depredatorio, sino al contrario, de armonía y equilibrio con la naturaleza y siempre en la preservación de los recursos naturales, en este caso, por ejemplo, de los peces. Por otra parte, la pesca también es otra actividad que se destaca porque implica un trabajo comunitario y así lo propio se necesita difundir más esta cultura y estas costumbres y tradiciones de la cocina e inclusive el uso de ciertos productos además del maíz. También se debe mencionar que hay ciertas cocinas y delicateces de la gastronomía que ya han sido difundidas, como se mencionó, por ejemplo, el cerdo a la cruz, el tema de los churrascos, etc. Pero hay y subsiste elementos valiosos de la tradición culinaria del Chaco que debe ser rescatado y debe ser revalorizado. Entonces, hay que difundir más los productos y las comidas del Chaco y insertarlos como elementos de nuestra gastronomía nacional, además de aquella regional. Se han mencionado, por ejemplo, aspectos que tienen relación, por ejemplo, con la necesidad también de preservar ciertos productos alimenticios que hoy en día en nuestro país lastimosamente están siendo casi en el camino a su extinción, justamente por la falta del consumo y la escasa importancia que se le ha dado, yo diría derivado también de la alienación cultural. ¿Oye? Nuestro país lamentablemente, como se ha mencionado, por ejemplo, el caso del tagui, por ejemplo, y de otros elementos altamente nutritivos, pero que lastimosamente sufren un proceso de avasallamiento y además por prácticas consumistas que definitivamente no hacen parte de nuestra tradición cultural. En este sentido, también se ha mencionado la necesidad de rescatar de ciertas técnicas y experiencias propias de la gente. Me refiero en particular al arte de la cocina, e inclusive se ha mencionado de que debería hacer que esto sea con una vivencia real de las propias amas de casa, de las propias familias, especialmente en este caso de las regiones del Chaco boliviano. También en este contexto se menciona de la necesidad de desarrollar el turismo en esta zona del Chaco. A diferencia, por ejemplo, de los países vecinos, particularmente la Argentina, que tiene más desarrollada y valorizado no solo el turismo, el ecoturismo y todas estas otras prácticas, por ejemplo, como las prácticas de la pesca deportiva, que viene muy bien porque es en armonía con la naturaleza y con la conservación y preservación de los recursos naturales. Ciertamente se ha evidenciado de que, y es una realidad aténtica, de que faltan emprendimientos en lo que concierne al desarrollo del turismo particular y de la gastronomía y de su difusión en lo que concierne al Chaco boliviano. Finalmente, hay que valorizar el turismo y hay que hacerlo inclusivo, sea un turismo que debe promoverse también a nivel nacional y en particular destacar
los inmensos recursos y las potencialidades que guarda el Chaco y que hay que despertarlo y hay que proyectarlo tanto a nivel regional, local, a nivel internacional. Es cuanto puedo mencionar como conclusión de este Muy bien, un aplauso.